Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, edición verano 2025. Hoy viernes 24 de enero, episodio número 244, en el que vamos a hablar de ahorro y de inversión. O mejor dicho, ahorro versus inversión. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país, en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabés, clubdelinversor.uy. Hoy no tenemos avisos, solo un pequeño comentario. En estos últimos días, la empresa Conexión Ganadera reconoció pérdidas por más de 250 millones de dólares y un pasivo de 400 millones de dólares. Hecho que impactó en el ecosistema y llevó a muchos inversores a consultar abogados, solicitar reuniones y se imaginan todo lo que ello desató. De hecho, ayer jueves hubo una reunión propuesta por la empresa mismo con sus inversores que se terminó cancelando 15 minutos antes de su comienzo. La realidad es una situación por demás lamentable. Al respecto, comentar que tal como lo hicimos con la reciente caída de República Ganadera, no vamos a hacer un episodio particular, no porque no hayan aprendizajes, sino porque ya los hemos hecho en otros casos de empresas similares. Ya lo hicimos en el primer caso del sector ganadero con la caída del grupo Larrarte. Amén de esto, no deja de ser una situación muy triste para todo el ecosistema que no le hace bien a nadie de los que estamos en esto. Ojalá se pueda llegar a buen puerto, aunque bueno, lamentablemente el panorama es muy feo. Dicho esto, ahora sí, vamos al tema del día de hoy, que seguramente más de una vez habrás pensado, ¿qué es mejor, ahorro o invierto? Y el spoiler y el adelanto es que no es uno u otro, sino que pueden ser ambos caminos paralelos. Pero para averiguarlo, analicemos las diferencias entre ahorrar e invertir, los beneficios de cada una de las estrategias, por así llamarlos, y también cómo podrías combinarlos según tus objetivos. Entonces, como siempre en estos episodios, arranquemos definiendo. Ahorrar, ¿de qué se trata? Ahorrar es reservar una parte de tus ingresos para objetivos futuros o para afrontar determinados imprevistos. ¿Bien? En el dónde se ahorra y cómo se ahorra, bueno, da para episodios completos. Más adelante hablaremos un poquitín de esto, pero es más algo enfocado en finanzas personales. Por otro lado, invertir implica destinar una parte de tu dinero a activos que generen determinados rendimientos. Según el riesgo que estés dispuesto a correr, pueden ser mayores o menores, o incluso podéis estar pensando en no perder poder adquisitivo e invertir digamos, a tasas relativamente bajas, ¿no? Para no perder el poder de compra. Esto siempre va atado a la moneda en la que estés invirtiendo. Bien, ahora sí, esto último, invertir, conlleva un riesgo. Es decir, podéis llegar a perder dinero. Entonces, no solo está esa diferencia, sino que una segunda diferencia podría ser que ahorrar es algo que puedes hacer ya. Si en este momento estás yendo a comprar algo, no comprando ese antojo que te agarra en el supermercado, ya estás ahorrando. Invertir es algo que también podrías hacer, no sé si ya, pero quizás en el corto plazo, pero requiere un poco más de pienso y sin duda que es un camino mucho más largoplacista que el hecho de ahorrar. Para tener claro cuánto ahorrar e invertir, tenés que tener claro tus objetivos financieros, ¿no? Siempre hay que tener una meta, un norte al cual llegar, tanto con el ahorro como con la inversión. Y el tiempo que le vas a dedicar a alcanzar estos ahorros o esta inversión que querés hacer para llegar a ese monto deseado, para que ese monto pueda pagar tu objetivo, porque al final del día el dinero nunca es un fin, sino es un medio. Entonces, como decía, invertir en cambio es para metas de largo plazo. Si querés ahorrar para tu jubilación, comprar una casa dentro de 10 años o asegurar la educación universitaria de tus hijos, la inversión puede ser mucho más eficiente. La clave acá es aprovechar el tiempo a tu favor, porque en inversiones recordemos que siempre el crecimiento es exponencial gracias a esa maravilla que es el interés compuesto. Ahora bien, hablemos un poquito de riesgos y de rendimiento.
Este es uno de los puntos más importantes a la hora de tomar decisiones. El ahorro es seguro, pero tiene un gran enemigo llamado inflación. Imaginemos que guardás $1.000 en una cuenta de ahorro que no genera ningún tipo de interés. Si la inflación anual del dólar fuera un 4%, al cabo de un año, estos $1.000 tendrán un poder adquisitivo equivalente a $960. O sea, seguís teniendo los $1.000, pero con menos valor. La inversión, en cambio, puede superar a la inflación y generar rendimientos significativos. Eso sí, no está exenta de riesgos. Si invertís, por ejemplo, llevando a los que es inversión en dólares en mercados financieros, en acciones, que es considerado algo más arriesgado que los bonos o que los índices, los rendimientos, podés llegar a tener rendimientos del 10% anual o más, pero bueno, también podrías perder gran parte de tu capital si el mercado se va a pique. Entonces, acá tenemos que entender la tolerancia al riesgo a la cual estamos dispuestas a aceptar y elegir inversiones que sean acordes a nuestro perfil. Como dije al principio, ahorro e inversión no son caminos únicos, sino que pueden convivir. Podés combinar ambas estrategias para lograr quizás un enfoque un poco más equilibrado, por así llamarlo, ¿no? Por ejemplo, podrías destinar el 20% de tus ingresos mensuales a ahorrar para emergencias y el 10% restante lo invertís en un mecanismo que se adapte a tu perfil. Esto te permite justamente una liquidez inmediata si sucede algo inesperado. Esta estrategia podría ser lo que hay un montón si buscan por internet, pero por ejemplo esta estrategia es la famosa del 70-20-10. 70 para gastos, 20% para ahorro y 10% para inversión. Con esta fórmula lo que te aseguras es cubrir todo tu costo de vida con ese 70% y el resto va quedando para lo que es a futuro. Siempre recordá que si te pones a invertir es importante diversificar. No pongas todos los huevos en una sola canasta. Es una de las formas que tenés para justamente reducir tus riesgos y aumentar las posibilidades de alcanzar esa meta que te pusiste para invertir. Ahora bien, si vas por el camino del ahorro, o mejor dicho, yendo por el camino del ahorro, que no es el único, te vas a preguntar quizás, bueno, ¿cómo ahorro o dónde ahorro? Ya como te conté, hay un montón de opciones, pero vamos a pensar en determinados vehículos. Número 1, tener una caja de ahorro, dinero disponible al instante en el banco, y acá te recomiendo investigar el caso del Heritage, que tiene cajas de ahorro que pones determinada cantidad de dinero en dólares, creo que es más de 10.000, y te generan algún punto de interés con el dinero parado ahí. Es mejor que no ganar nada por tener el dinero parado. Punto número 2, plazo fijo. Acá te va a generar un poco más de interés, pero el dinero te queda inmovilizado por un tiempo. Entonces esta opción no la usaría por más de 30 días, porque si te pasa algo en esos 30 días, marchaste. Entonces no es una opción tan recomendada para un ahorro, salvo que seas, o sea, pensando que ese ahorro en algún momento lo vas a necesitar dependiendo del objetivo. Quizás ya tenés tu fondo de emergencia y esto es un ahorro, digamos, aparte. Bueno, en ese caso podría ser una mejor opción. Tercera opción, cuentas de ahorro programado. Está, por ejemplo, el ahorro en sueldo del Brow. Este tipo de mecanismos te permite ahorrar automáticamente. Sobre todo para la gente que le cuesta generar ese hábito. Es una opción muy recomendada. Te toman un porcentaje de tus ingresos fijo mes a mes y con eso te van generando el ahorro. Después tenés productos de inversión con liquidez casi inmediata. Opciones como el Asset Itaú, que tiene liquidez a 48 horas, el Fondo Centenario de Biletir, que son plazos más o menos similares. Y después voy a mencionar una que se usa todavía, que quizás no es la más amigable, pero todavía la usa, que es el famoso el colchón bank, como le llaman, el tener el dinero en el colchón o en cualquier tipo, en efectivo, digamos, ¿no? Tiene dos desventajas. El primero es el tema seguridad y la segunda es que el efectivo es más fácil de gastarlo. Hay un tema emocional, psicológico ahí, ¿no? Ahora bien, a mi entender, la verdadera ventaja de invertir frente al ahorro es la diferencia abismal en números que podés hacer invirtiendo versus ahorrando. Creo que directamente hay objetivos que solo ahorrando no vas a llegar. Sin embargo, invirtiendo quizás sí lo logres.
Pero como dicen, dato mata relato, así que vamos a elaborar un caso para que se vea la diferencia. En nuestro caso elaborado vamos a tener a una chica llamada Agustina. Agustina tiene 25 años, es contadora próxima a recibirse, vive con sus padres aún y tiene una capacidad de ahorro de $200 por mes. Agustina tiene claro que ahorrar es importante y pretende usar ese dinero para cuando esté próxima a su retiro. Por tanto, su plan es repetir ese ahorro de $200 todos los meses durante 30 años. Haciendo cuentas, Agustina va a llegar entonces a sus 55 años con $72.000 ahorrados. Por otra parte, tenemos a Noelia, misma edad que Agustina, licenciada en administración, seguidora del club, por la cual he aprendido un montón, lo cual no solo ahorra esos mismos $200 que Agustina, sino que los invierte a una tasa no muy arriesgada del 7% anual en dólares. Eso sí, lo hace mediante interés compuesto. El plan es el mismo de Noelia que el de Agustina, repetir ese ahorro todos los meses durante 30 años, pero en el caso de Noelia, volcarlo a un portafolio de inversiones. El final de la historia es que Noelia llegará a sus 55 años, es decir, los mismos 30 años, con $243.994 ahorrados. Casi 3 veces y media más que Agustina. O sea, la diferencia es sustancial. Creo que con este dato lo dice todo, no tengo más que agregar. En definitiva, ahorrar e invertir nuevamente no son opuestos, son complementarios. Ambos son herramientas que te ayudan a construir un futuro financiero un poco más sólido. Pero recordá, y acá queda el mensaje final, si solo ahorrás, es muy posible que no llegue. Que no llegues a ese, digamos, objetivo que te hayas planteado si es un objetivo bastante ambicioso. Y con esto vamos cerrando el episodio de hoy. Espero que les haya aportado un poquito. Como siempre, si nos quieren ayudar, pueden ponernos 5 estrellitas en Spotify, en iTunes o en donde nos escuchen. Nos ayudan un montón, o compartir esto con otras personas que les interese esta temática. Dicho esto, que tengan un gran fin de semana y nos escuchamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Chau, chau.